Muy buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutitos en lo que se conectan los demás alumnos. Correcto, licenciada. Vamos a esperar para poder abrir la clase hoy. Mis jóvenes, muy buena tarde a todos y cada uno de ustedes. Qué bueno poder saludarlos en este día que iniciamos prácticamente la segunda quincena del mes de agosto. Hoy vamos a tener el tema de los impuestos, que es el último tema que corresponde a lo que es la primera unidad del programa. Para desarrollar este tema va a estar a cargo la licenciada Arce, por lo cual la dejo con ella, compañeros. Adelante, licenciada. Muchísimas gracias, licenciado. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a
darles una charla informativa de los impuestos. Deseamos que pongan mucha atención, pues al finalizar les tengo una actividad que ustedes van a realizar, ¿verdad? Entonces pongamos bastante atención y pues esta es una charla que ustedes van a poder aprovechar, igual reforzando los temas que están viendo en el curso de SAT. Y aparte quiero que ustedes sepan que las exposiciones que hago, me gusta mucho que participen, así que si les menciono, por favor abrir su micrófono y realizar lo que les diga, ¿verdad? Vamos a empezar con los impuestos. ¿Sí, Santiago Rosales tiene alguna duda de los impuestos? No, Linda, la participación, solo si usted dice, o puede uno levantar la mano, activar el micrófono. Sí, claro que sí, pueden activar su micrófono levantando la mano y ahí estaríamos. La participación es importante para que sea una clase bastante dinámica. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos, y aprovechando ahí, vamos a pedir las opiniones de ustedes. Para ustedes, ¿qué son los impuestos? Ya tienen varios domingos con SAT y ya tendrán alguna idea. A ver, ¿quién quiere decir qué son los impuestos? Para ustedes, ¿qué es un impuesto? Si no, empezamos con Santiago. Hola, Diva. Bueno, Pero los impuestos. No hay respuesta mala. Usted solo diga lo que piensa. Bueno, los impuestos es un valor que toma según cada país o estado, dependiendo cómo se tomen, que es para el uso del gobierno, que incluso hay varios tipos de impuestos, pero hablando de impuestos en generales, hablándolo coloquialmente o antiguamente como el tributo que se da hacia un gobierno. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera dar su opinión? Y si no, pues vamos a tener bastante tiempo durante la clase para ir preguntando a toditos. Muy bien, pero ¿por qué? Dirán ustedes, ay, pero ¿por qué nos está preguntando qué son los impuestos? Pues fíjense que sucede que a veces sabemos cómo calcularlos, pero ni tenemos idea qué es. Quizá alguien nos pregunta, mira, vos que sos estudiado, ¿qué son los impuestos? Y lamentablemente hay respuestas así como, mira, yo te los calculo, pero ¿qué es? No sé, solo es algo que ahí hay que dar y ya. Y no damos una respuesta concreta. Dice Yesenia Alejandro, muy bien, me gusta que participen. Yesenia Alejandro dice que es un tributo que se le da al Estado para sufragar los gastos públicos. Nancy Espino dice los impuestos son pagos obligatorios que los individuos, las empresas y otras entidades deben hacer al gobierno para financiar el funcionamiento del Estado y sus diversos programas y servicios. Fíjense que para ampliarnos este concepto, el Código Tributario nos habla que los tributos son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Las clases de tributos son tributos, los impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Un impuesto es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. Y entonces ahí nos ampliamos nosotros el conocimiento de qué son los impuestos. Pero ¿para qué nosotros necesitamos saber qué son los impuestos? Bueno, estamos estudiando un curso de finanzas. ¿Y creen ustedes que los impuestos repercuten en las finanzas? ¿Creen ustedes que es importante? ¿O tan solo tenemos nosotros que aprender a formular un estado financiero y listo? Sí, son importantes, dice Mario Valle. ¿Por qué cree usted que es importante?
¿Alguien que quiera activar su micrófono? Si no, les estaríamos aquí diciéndole a alguien, ¿verdad? Vamos a ver. Brandon Jock, ¿por qué cree usted que es importante el tema de los impuestos? Saber qué son los impuestos. Solventar diversos gastos públicos, pero para las finanzas en sí, para una empresa. Creo que Brandon Jock no está. Ahí los estamos anotando, porque es importante que ustedes estén y no solamente se conecten. Cindy Pais, ¿por qué cree usted que es importante el tema de los impuestos y cómo afecta a los estados financieros? ¿Cree usted que sí afectan o no? Tampoco está Cindy. Vean, compañeritos, ese es el problema que tenemos, que ustedes se conectan pero no están y luego envían una serie de correos electrónicos preguntando algo que ya se dijo en clase. ¿Afecta la ganancia de la empresa? Muy bien. Afecta las utilidades de la empresa y forma parte de estos gastos a contribuir. Muy bien, fácilmente ustedes lo pueden ver en los ejemplos que nos ha dado el licenciado en estas semanas. En palabras generales, porque son pagos y afecta la ganancia. Si ustedes se dieron cuenta, cuando el licenciado presentaba el estado de resultados, había un impuesto ahí. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba ese impuesto que vimos? ¿Quién se recuerda? El ISR, muy bien. Ahí están atentos. Muy bien, qué bueno, Josué Emanuel Calderón Martínez. Le felicito. Qué bien que está ahí. Sí, yo. También Santiago. Muy bien, sí, el ISR. ¿Y qué otro impuesto vieron por ahí en el balance general o de situación financiera? ¿Cuál otro vieron por ahí? El IVA. El IVA. ¿Sí? De general, nosotros vemos entonces que sí nos están afectando de alguna manera. ¿Sí? El más influyente en las ganancias pues es el ISR, ¿no? Entonces, a eso nos referimos de cómo repercuten en los estados financieros. Y el impuesto del valor agregado, vamos a hablar un poquito de él, pues, y ustedes ya tienen bastante conocimiento del IVA, bastante conocimiento, porque me imagino que ya ustedes recibieron charlas del IVA en el curso de SAT. Tengo entendido que ya solo les falta una sesión y con ello terminan. También tengo entendido que este domingo no tienen. ¿Sí? Bueno, el impuesto, sí, muy bien. El IVA, vamos a ver, el IVA es un impuesto de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y se exige con ocasión de las entregas de bienes y prestaciones de servicios en el mercado interno, así como en la importación de los mismos. Este impuesto es generado por la venta o permuta de bienes muebles, inmuebles, prestación de servicios, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y las importaciones. Pero ¿quién de ustedes quisiera decir qué es el impuesto del valor agregado? Y ahorita nadie tiene excusa de decir, ay, no, fíjese que yo hasta ahorita lo estoy empezando a escuchar qué es. No, ustedes ya tienen un conocimiento y quiero saber quién sabe qué es el impuesto del valor agregado adicional a lo que ya se les mencionó, ¿verdad? Vamos a llamar a
¿Alguien escribió? Mario Nick. Muy bien, Mario Nick, lo felicito ahí por la valentía. Dígame. Pues es lo agregado en cuanto al 12% que pagamos respecto a lo que es una compra o una venta. Excelente, excelente. Mucha atención a lo que dijo Mario. ¿Sí? El 12%. Ya ustedes ya hasta manejan los porcentajes. Excelente. Mario Valle es uno de los principales impuestos que se pagan en Guatemala. Este representa el 12% del valor total de un producto. Jennifer Méndez dice es un cargo fiscal en el consumo. Yesenia Alejandro dice valor adicional que se adquiere los genense. Francisco López dice es lo que se paga cuando se adquiere un producto. Sheila dice es un valor que se agrega cuando hacemos una compra. Vivian es un impuesto indirecto que todos pagamos por nuestras compras. Sheila dice con el 12% y Yesenia adquieren los bienes y servicios. Catherine Zacarías es un impuesto indirecto que se aplica a nuestros consumos. Ven qué bonita se va tornando la clase cuando todos participamos. Entonces, damos por muy claro el impuesto de valor agregado. ¿Alguien ha escuchado el IVA por crédito o el IVA débito y el IVA crédito? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Tienen idea qué es? En esta semana lo vimos con otro nombre, pero es lo mismo. ¿Quién se recuerda? Ahí que háganle ver a Lick que ponían atención cuando les daba la clase. ¿Sí, Marioni? ¿Le escucho? Sería por las ventas y por las compras. Ajá. Dice Mario Valle. El IVA débito es el monto del impuesto que un comerciante o proveedor cobra a sus clientes en el momento de la venta de bienes y servicios. Miren, ustedes en la actividad de más tarde, 100 puntos van a sacar. Dice Wilson Villagrán, lo aplican los agentes retenedores del IVA. Kevin Eduardo Cardona, el IVA débito es el impuesto de las ventas que una empresa realiza, mientras que el IVA crédito es el impuesto de las compras que esa misma empresa realiza. Muy bien. Ese IVA se paga, dice Irma Arita, es el IVA crédito. Después, cuando se le vende el proyecto al cliente, la empresa emite una factura que afecta al IVA. El cliente paga ese IVA a las empresas y esta debe pagarse al fisco el mes siguiente. Este es el IVA débito, lo que se debe pagar a la empresa. Sí, no deben de copiar y pegar algo que vieron en alguna página. Alexander Ismael Méndez dice es el IVA por cobrar e IVA por pagar. Muy bien, muy bien. Mario Ovalle, el IVA crédito, por otro lado, se refiere al impuesto que una empresa puede deducir o compensar de los montos del IVA débito que ha cobrado a sus clientes. Yesenia Alejandro dice impuesto recargado en las boletas, facturas, liquidaciones emitidas por conceptos de ventas. Y Reina Macu dice IVA débito son las ventas, IVA crédito son las compras. Y ven cómo ustedes mismos ya saben qué es el IVA por débito y el IVA crédito. A veces solo necesitamos un empujoncito para que nosotros podamos interpretarlo. Por eso me llamaba mucho la atención una pregunta en esta semana. Licenciada, ¿dónde pongo el IVA débito? Licenciada, ¿dónde pongo el IVA por cobrar? ¿En dónde ustedes lo pondrían? ¿En qué estado financiero? Ahí el licenciado nos dio clases magistrales de dónde lo tenemos que registrar. Y me llamaba mucho la atención esa pregunta. Y ahorita es momento de resolverla. Espero que esta persona esté presente.
¿Dónde ustedes registran el IVA por cobrar y el IVA por pagar? ¿En qué estado financiero? Balance general, dice Vivian Castañeda. En el general, dice Catherine Zacarías, sí, balance general o de situación financiera. ¿Y el IVA crédito, dónde lo pondrían? Sí, en el balance, pero activo, pasivo. Diría o capital, pero pues sería muy irrelevante decir eso, ¿verdad? Pero ustedes, si alguien cree que el IVA débito o crédito iría en el capital, estamos un poquito mal. Pero, ¿en dónde pondrían? IVA crédito activo, pasivo, dice. IVA por cobrar, ¿dónde lo pondrían? IVA débito pasivo. IVA por cobrar en el activo, Eric Ordóñez. Ajá. Y el por pagar en el pasivo. ¿Ven cómo se redujo bastante la afluencia de comentarios cuando se les dice dónde lo colocamos o dónde lo vamos a poner en un estado financiero? Sucede que tenemos nosotros la respuesta, pero no la podemos dar. ¿Por qué? Porque no nos detenemos 2 segunditos a meditar dónde podría ir, ¿verdad? Entonces, esto ya les queda a ustedes como una buena base para que hagan su laboratorio. Por eso lo quería mencionar, ¿verdad? Es válido tener las preguntas, es válido dudar, ay, pero no sé dónde irá esto. Es válido, ¿sí? Pero con esto quiero hacerles saber a ustedes y quiero que ustedes se conozcan a sí mismos que ustedes son capaces de hacerlo. Bueno, como el IVA es un impuesto que ya les estuvieron recalcando demasiado en el curso de la SAT, vamos al impuesto sobre la renta, decreto 10/2012. El ISR. ¿A qué nos referimos cuando decimos renta? Del ISR me recuerdo que también se habla. Elmer Alarcón. Fíjense que... ¿Sí? Ay, qué bueno que al fin alguien me contestó. Impuesto sobre la renta. Lo que pasa es que mi internet está un poco lento. Ay, no tenga pena. Pero al menos contestó. Mira que he estado llamando a personas y no me han contestado. Dígame, ¿qué es una renta? ¿Por qué decimos impuesto sobre la renta? Por lo menos yo, el impuesto sobre la renta, bueno, no sé si estoy bien o mal. A mí el ISR me lo cobran por lo que yo gano mensual o ya sea anualmente. Ya, ven que ustedes solitos van diciendo las respuestas y yo las entiendo porque también soy estudiante y seguiré siendo estudiante. Pues no pretendo quedarme solamente con la licenciatura, pero a veces uno como estudiante se asusta, pero ustedes tienen la respuesta. Usted dijo algo muy importante de lo que gano. ¿Sí, Alexander? Le escucho. Se me activó el micrófono, pero eso es una ganancia percibida. Exacto, muy bien. Y saben, con eso quisiera yo que ustedes ya enfocaran u ordenaran, hicieran un mapa mental. Lo vemos en un estado financiero, pero a veces decimos, ay, pero es que ¿dónde iba el ISR? ¿Después de qué iba el ISR? Ay, no, y a veces uno solito se atormenta, pero con la respuesta que ustedes acaban de dar, me lo dan, lo pagan de la ganancia. Entonces, ¿dónde tiene levantada la mano. Ah, sí, dígame, muchas gracias, Lick, muy amable. Dígame, Mario, disculpe, no le había visto. No tenga pena, licenciada, en este caso también existe un porcentaje, ¿verdad? Que es lo que dijeron los compañeros respecto a los sueldos. Ajá.
sobre las ganancias, en el cual estamos hablando de un 5 y un 7%, dependiendo del monto Ajá. que se hace actualmente, ¿verdad? Muy bien. También vamos a hablar de los porcentajes. Dice Irma, pueda que sea el pago obligatorio sobre la utilidad o ingresos obtenidos. Muy bien. Todos aquí dijimos ganancia, utilidad. Entonces, con esto, hagan una nota mental que cuando su estado financiero les tira una pérdida, no le van a sacar el ISR. Ese es uno de los errores más grandes que como estudiantes podemos cometer. Sacar un ISR a una pérdida, eso no se puede, ¿sí? Ahora bien, ¿en dónde ustedes vieron durante todas estas semanas que se registraba el impuesto sobre la renta? ¿En dónde? ¿En qué estado financiero? Ya ustedes los manejan. Uy, ¿por qué tanto silencio? Vivian Castañeda, estado de resultados. Estado de resultados, Eric Ordóñez. Miren, ahorita tendrían que haber entrado el montón de comentarios. Estado de resultados. Es algo que ustedes tendrían que tener en la punta de la lengua, como decimos aquí en Guate, ¿verdad? El ISR por pagar, pero estamos diciendo impuestos sobre la renta, no por pagar ni nada. Impuestos sobre la renta, estado de resultados, ¿sí? No nos salgamos de lo que estamos preguntando. Y Mario nos decía algo muy importante, los porcentajes. Y usted dirá, pero ¿será que son el 5? ¿Será que es el 7? ¿Será que cuál será? Aquí en la clase hemos visto el 25%. Pero, ay, no, es que otros hablan del 5, otros hablan del 7 y me confunden y no sé qué hacer. ¿Es válido? Es válido, pero la ley del impuesto sobre la renta nos habla de el régimen en el que cada empresa va a estar sujeta. Eso le va a indicar a usted qué porcentaje tomar. Régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas es el famosísimo 25%. Los contribuyentes inscritos a este régimen aplican a la base imponible determinada el tipo impositivo del 25%. Régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas, 25%. Si a usted en un laboratorio futuro le dicen, y la empresa está sujeta al régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas, ¿por qué porcentaje usted va a calcular el ISR? Hago la pregunta. ¿Por cuál porcentaje? 25%. Muy bien. Muy bien, gracias por estar participando. Muy bien. Nos da una buena imagen de que están poniendo atención. Entonces, ustedes relaciónense con ese nombre. Régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. ¿Creen ustedes que es el único régimen? Porque Mario nos indicaba de un 5 y un 7%. ¿Será que él estaba en lo incorrecto o en lo correcto? Déjenme comentarles que sí hay más. Y les voy a mostrar entonces el régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. Muy bien, Eric Ordóñez, lo felicito, muy bien. Y fíjense que este régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas
nos indica que los contribuyentes que se inscriban al régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas deben determinar su renta imponible deduciendo de su renta bruta las rentas exentas. Los tipos impositivos de este régimen aplicables a la renta imponible calculada conforme a lo que se ha mencionado es del 5% y el 7%. Un 5% si es de 0.01 quetzales al 30,000 quetzales es un 5% y de 30,001 en adelante un 7%. Entonces, ¿qué le va a usted a indicar por qué porcentaje o qué tiene que hacer con el ISR? Le tienen que dar esta información. ¿En qué régimen es? Usualmente en estos semestres lo que llevamos es el régimen sobre las actividades lucrativas. Sin embargo, avanzando los semestres, en especialidad, por ejemplo, utilizamos mucho Para los que ya se proyectan, la especialidad en finanzas es por demás buenísima, muy enriquecedora y pues se les hace la invitación desde ya a ustedes a probar sus 4 financieras. Entonces, por lo general, es el que les van a dar a ustedes, casi siempre. Y si no les dice qué régimen, por ejemplo, el laboratorio, en el laboratorio les dicen el porcentaje a utilizar, ¿sí? Y a ustedes lo tienen que hacer. Muy bien, el régimen opcional, simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas, ¿qué tienen que hacer ahí? ¿Qué porcentajes utilizan y en qué rangos? A ver si alguien puso atención. Nadie puso atención. Buenas tardes. ¿Sí? De 1 a 30,000 serían el 5% y de 30,001 en adelante serían el 7%. Ah, muy bien. Sí, sí, Yesenia. Eso mismo iba a decir, licenciada. Ah, excelente. Miren, eso es lo importante, que ustedes ahí estén comentando, estén dando sus aportes, porque son importantes. Bueno, solo como una información adicional, también en la ley del ISR nos habla de pagos trimestrales, pero esto ya sería siempre definido por la empresa. Nosotros todo lo vamos a hacer con base a la información que nos den o lo que decida la empresa. Los pagos trimestrales dice que los contribuyentes sujetos al impuesto sobre la renta sobre las utilidades de actividades lucrativas deben realizar pagos trimestrales. Para determinar el monto del pago trimestral, el contribuyente podrá optar por una de las siguientes fórmulas: efectuar cierres contables, parciales o una liquidación preliminar de sus activos al vencimiento de cada trimestre para determinar la renta imponible, o sobre la base de una renta imponible estimada en 8% del total de las rentas brutas obtenidas, pero estos son por pagos trimestrales. Entonces, ¿estamos bien con el ISR? ¿Y con el IVA? ¿Estamos bien? Ya ustedes ya no van a tener problema en sus laboratorios. Sí, dice Mario Valle, y sí, dice Kevin. ¿Y los demás? Eso no se lo aseguro, dice. Claro que sí, porque ustedes son capaces. Los demás ahí me están levantando manitas, muy bien. Y ustedes van a decir, ay, pero la licenciada, ¿para qué pregunta eso? Porque es importante saber si están entendiendo lo que se les está diciendo, o si necesitan algún refuerzo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque luego, por ejemplo, en algo tan básico como por decirles, miren, el laboratorio es
esa mano y luego me llegan 10 correos. Dijo que era compu. Entonces dice uno, ay, ¿será que llegó el mensaje? ¿Será que me estaban poniendo atención? Entonces, por eso es que les pregunto. Y ahí, de verdad, los felicito a todos ustedes por estar participando en el chat, por abrir su micrófono. Eso es muy importante. Continuamos entonces. Así. Otros impuestos que dependerán del giro de la empresa. ¿Qué es el giro de la empresa? A ver, alguien que sepa qué es el giro de la empresa. Si alguien le dice, mira, ¿y cuál es el giro de la empresa donde trabajas? ¿A qué se refieren? ¿Sí, Santiago? A lo que se dedica la empresa, o lo que vende o lo que hace. A las actividades que hace la empresa, ya sea de servicio o venta de productos. Muy bien. ¿Por qué les pregunto eso? Porque también en otro semestre, en un laboratorio pusimos el giro de la empresa y alguien preguntó que qué era el giro de la empresa. Entonces, así a ustedes no les va a pasar eso, porque ya saben que es el giro de la empresa, como ustedes han indicado. ¿Por qué otros impuestos? ¿Será que solo nos quedamos con el ISR y el IVA? Impuesto único sobre inmuebles. Nosotros en los estados financieros que nuestro licenciado nos ha aportado en estas clases magistrales durante estas semanas, hemos visto edificios, hemos visto que hay algo que la empresa posee, ¿y creen ustedes que deben de pagar un impuesto sobre inmueble o no? No, es que esa empresa no va a pagar nada. Licenciada, ahí entra el famoso pago del YUSI, ¿no? Sí, son las siglas del Impuesto Único sobre Inmuebles, IUCI. Muy bien, decreto 1598. ¿Qué nos dice la ley del Impuesto Único sobre la Renta? Se establece un impuesto único anual sobre el valor de los bienes inmuebles situados en el territorio de la República. ¿Y eso para qué? ¿Para qué? Bueno, el impuesto y multas a este que se refiere la presente ley que les estoy mostrando corresponde a las municipalidades del país para el desarrollo local y al Estado para el desarrollo municipal. Entonces, también es importante que sepamos sobre el impuesto único sobre inmuebles. ¿Sí? ¿Qué otros impuestos pueden afectarnos? Bueno, continuamos. Sobre distribución de bebidas alcohólicas, destiladas, cervezas y otras bebidas fermentadas, decreto 21-2004. ¿Quién creen ustedes que le importa saber sobre este impuesto? No me van a decir que a los bolos. ¿A quién creen ustedes que le interesa conocer? A la cervecería. A la cervecería. Muy bien. Y a veces uno dice, ay, se queda nada más con esto del IVA y así. Uno dice, bueno, no necesito saber de los demás. Claro que es importante. Y en pequeña parte a mí, dice Mario Valle, le afecta a usted si le suben el impuesto. Muy bien. Miren ustedes, todo nosotros como administradores de empresas debemos estar siempre al tanto de las leyes, de los impuestos. ¿Por qué? Porque yo veo a nuestra carrera de administración de empresas, que nosotros somos como los doctores de las empresas, ¿sí? Nosotros hacemos diagnósticos, nosotros vemos cómo podemos sanear la empresa, nosotros vemos cómo podemos protegerla. Porque, ¿saben? Si nosotros no sabemos nada sobre estos impuestos, podemos caer en multas, podemos nosotros poner en un aprieto a la empresa.
Clarísimo, dice Mario. Podemos tener problemas. En el Código Tributario nos habla de las infracciones tributarias. ¿Y qué es eso? Nosotros, las infracciones tributarias son pago extemporáneo de las retenciones, la mora, la omisión del pago de tributos. Y es que hay personas que, no todas, pues tienen acceso a la información, y hay personas que se la pasan omitiendo sus impuestos, pero porque no saben. Y al final se meten en un problema tremendo. Recordemos que ante la ley no podemos exigir ignorancia. Ay, fíjese que yo no sabía que eso estaba en la ley. No podemos alegar ignorancia ante la ley. Eso me imagino que se los explicaron en Derecho 1. También una de las infracciones tributarias, la resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria, el incumplimiento de las obligaciones formales. Esto nos dice el Código Tributario. Pero ¿qué otros impuestos podemos hablar? Tabaco y sus productos. ¿Será que esto nos interesa como administradores de empresas? Nosotros no sabemos en qué empresa vamos a estar en un futuro. ¿Sí? Hoy podemos definir, bueno, estoy en tal empresa, se dedica a esto o lo otro. Tal vez no estoy en el área de finanzas, pero sí más o menos sé, ¿verdad? Son cositas, pero ¿qué tal que se nos abren puertas en otro lado? Tenemos que saber, tenemos nosotros que defendernos con nuestro intelecto y dar a conocer que nosotros sí sabemos. Sí, creo que todos los impuestos y todo lo relacionado a las leyes que van anclados a las finanzas nos ayuda como administradores, dice Yesenia Alejandro. Claro que sí. Más que ahora, ya uno no decide en qué empresa va a trabajar, sino donde salga ahí vamos, porque la situación está bastante difícil. El impuesto de circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos, esto miren, importantísimo. ¿Por qué? Porque si hay una empresa de transportes, ¿creen ustedes que es importante que pague el impuesto de circulación? Claro que sí. Si ese es su giro de negocio. ¿Qué tal el que por si compro mi avión, dice Mario Valle? A usted le podrá dar risa, pero realmente no sabemos. De repente usted se vuelve a millonario. Es importante, ustedes. ¿Por qué existen las aerolíneas? Sí. De repente, miren, esos trabajos son bien pagados. El marítimo. Necesitamos entonces conocer de esto. Y ese es el decreto 70-94. Tenemos también el impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. También ustedes pues sabrán que hay empresas dedicadas, las gasolineras, ¿sí? ¿Verdad? No sé si habrá alguien que trabaje en ello y podrá respaldarlo, ¿verdad? Decreto 38-92. Impuesto de anuncios en vías urbanas, vías extraurbanas y similares. Fíjense que en especial me llamaba mucho la atención. Porque investigando y todo ese impuesto de anuncios. Porque a veces uno dice, yo pongo mi letrero en donde sea y ya. Y fíjense que eso está en el decreto 34, 2003. ¿Y por qué? Fíjense que examinando esta ley, en su artículo 13, nos dice que dice, para la colocación de cualquier anuncio debe obtenerse previamente el prescrito del propietario del terreno respectivo, si fuere privado, y la autorización de la municipalidad correspondiente, la cual está obligada a extender el permiso en un plazo no mayor de 15 días,
después de cumplir con los requisitos respectivos. Entonces, esto es importante, ¿saben por qué? Porque si usted dirá, ay, no, yo sí las finanzas, fíjense que eso sí que no. Yo sí no me tiro para las finanzas porque es muy difícil, es cosa que no es cierto. Ay, no, me cuesta mucho. Mejor me voy a Merca. Y porque en Merca hacen presupuestos, les adelanto, si no es que yo creo que ya llevan Merca 1. En Merca 3 en Mercadotecnia 3 hacemos presupuesto. Entonces, no, ustedes nunca se van a desligar de las finanzas. Todos los días de su vida, las finanzas les acompañan. Vamos a ver la pregunta. Dice Jeremy Sagastume, ¿este decreto aplica aún si lo tengo dentro de territorio privado? O sea, si yo soy el propietario y quiero poner un anuncio dentro de mi territorio, ¿tengo que pagar este impuesto? Déjeme contarle lo siguiente. ¿Sí, Gerson? Licenciada, buenas tardes. Solo quería agregar a la pregunta de la compañera. Sí se debe cancelar un arbitrio a la municipalidad, porque esta ley de anuncios, bueno, yo me dedico a vallas publicitarias y precisamente hay una cuota si uno instala un anuncio en vía pública o en vía privada, o en propiedad privada, perdón. Entonces, contestando a la pregunta de la compañera, sí debe cancelar, solo que es menor a que si colocara una valla o un anuncio en vía pública. Muchas gracias, Gerson. Dice la ley lo siguiente: se exonera de lo que les decía yo de los impuestos en los siguientes casos: a propietarios de terrenos que deseen erigir anuncios de venta o arrendamiento de su propiedad. O sea, si es su propiedad y usted sacó un letrero, se vende, por eso no tiene que pagar. La venta de artículos producidos dentro de las propiedades a que se refiere el inciso anterior. Por ejemplo, no sé si ustedes recordarán, pero afuera de la universidad, del lado del periférico, hay una fábrica de toallas. Bueno, ellos tienen ahí todo su anuncio, pero es su propiedad. Señales erigidas con propósito de advertir cualquier servicio al público, tales como lugares religiosos, monumentos históricos y turísticos. Esos no. Pero fíjense que me surgía la misma curiosidad que tiene Mario. Pero, ¿cuánto se pagará? Porque fíjense que es interesante conocer sobre este impuesto. Al menos a mí me llamaba mucho la atención. Dice, se decreta a favor de las municipalidades respectivas los tributos para toda clase de anuncios instalados en forma siguiente: rótulos voladizos, apoyados en lugares públicos municipales, 50 quetzales al año por metro cuadrado. Los voladizos apoyados en fachas o marquesinas, 5 quetzales al año por metro cuadrado. En sombras colocadas en paradas de autobuses, 50 quetzales al año por metro cuadrado o fracción. En puentes, pasarelas o similares, 50 quetzales por metro cuadrado al mes. En aceras, 50 quetzales al año por metro cuadrado. En parquímetros, 30 quetzales al año. En postes de alumbrado público, 20 quetzales al año. Mantas y similares, 2 quetzales por metro cuadrado al mes. Esto está regularizado en la Ley de Anuncios en Vías Urbanas, Vías Extraurbanas y Similares, Decreto 34-2003. Entonces, esto sí nos afecta, ¿sí? ¿Recuerdan dónde colocábamos la publicidad? Ahí en estos gastos nosotros podemos colocarlo. Es importante. Y ¿saben qué también me llamaba mucho la atención? Esto se los digo así, no lo iba a incluir en la presentación, pero de repente a alguien le sirve, porque como decía un compañerito por ahí, no sabemos dónde vamos a trabajar, ¿sí?
Y más con esta economía, pues en donde nos den trabajo, ahí vamos a tener que ir. Entonces, fíjense que, yo aquí tenía la ley. Pero fíjense que hay una ley del impuesto sobre, no lo tenía por aquí, aquí está, ley de espectáculos públicos. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Por ejemplo, hay empresas que traen a cantantes. No sé si recordarán aquellas empresas que traen cantantes, valga la redundancia, a cantar cuando es Semana Santa. Pues el asunto no es solo así de que, porque se me dio la gana. Fíjense que dice esta ley que todo espectáculo que se presente en territorio nacional pagará un impuesto destinado a la Tesorería de Asistencia Social de la siguiente forma. El impuesto se pagará sobre la entrada bruta de cada función. Los espectáculos culturales calificados en conformidad quedan exonerados de todo impuesto a juicio de la dirección. Los de carácter recreativo pagarán el 15% en la capital y el 10% en los departamentos. Los espectáculos inadecuados pagarán el 20%, imagínense ustedes. Los impuestos a que se refiere este artículo son sin perjuicio los que por otro concepto pagaren las empresas, derogado por el artículo 58 del decreto 1559. Entonces se dice eso va en el impuesto que pagan los extranjeros, ¿verdad? No, esto es de las empresas. Entonces, es importantísimo ustedes, miren, de verdad que desearía que a ustedes les haya gustado bastante esta presentación y les haya enriquecido más allá de lo que siempre conocemos o lo que siempre nos dicen. Ustedes puedan llevarse un buen sabor de boca de esta presentación y usted va a decir, pero tan poquito tiempo. No se preocupe porque tenemos una actividad para ustedes. Les agradezco mucho su atención y antes de pasar a la actividad, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quisieran saber, ¿verdad? Estamos aquí con mucho gusto. Les podemos hablar. Dice, sí, Santiago, le escucho. Buenas tardes, licenciada. A mí me quedó bastante duda con esa ley de que uno pone, digamos, sus rótulos, por decirlo así, en la calle, porque resulta que en mi colonia hay cerca una mini muni, pero dentro de esto digamos todo tiene concordancia porque dentro de la colonia hay carteles donde dice prohibido colocar publicidad. Entonces cuando escuché ahorita esto de este impuesto me quedé así como que son los de la muni, gente que tendría que saber y cosas así, pero hay ese rótulo dentro de, obviamente no toda la gente respeta, pues, pero sí me causó bastante como que duda en ese sentido, porque las mismas personas, porque las mismas personas que sea la MONI, o sea, no hace algo, o sea, sino simplemente dice prohibido, o sea, colocar cualquier publicidad en la calle, en general, dice. Uh-huh. Sí, pues es porque está regularizado. Entonces, ustedes si quisiera, como por ejemplo en ese caso, que ya no sería como una empresa como tal, sino en vivienda, le puedo escribir aquí en el chat la ley y puede abundar un poquito más, porque eso ya sería de vivienda, ¿verdad? Ley de anuncios en vías urbanas. Vías extraurbanas y similares. Ustedes me dicen si tienen alguna otra duda. Miren, estos impuestos es bien interesante. Y si no, vamos a pasar a la siguiente actividad. Que es el tiempo de su hoja de trabajo. Está bien sencillita, ¿sí? Está bien sencilla, consta de 10
10 preguntas. Fíjense que no estoy segura si les va a salir también en aleatorio espérenme. Lo del nombre y el carnet, no tengan pena si les sale en aleatorio, háganlo como les salga ahí, ¿verdad? Nombre LIC exonere a los que participamos. Pero es bien fácil, ni se preocupen. Eso ahí también les va a ir sumando. Así que todos salimos ganando aquí. Y me alegra mucho que participen. Participen siempre, siempre participen. Miren, yo tengo duda de esto, díganlo, ¿verdad? Porque es muy importante. Entonces les dejo aquí el link y conforme vayan terminándolo nos van avisando, ¿verdad? Y es el tiempo de su hoja de trabajo. Ahí ustedes van a registrar lo que ustedes aprendieron el día de hoy. Con sus palabras, ¿sí? Con sus palabras. Pues este es un refuerzo a su curso tributario de la SAT. Y con este ¿Ya podemos empezar, Lick? Sí, compañerita, ya puede. Y con este tema, pues como decían Lick Guillermo, nuestro licenciado, terminaríamos el contenido. Lick, no sé si desea decir algo. De aquí a que termine el periodo tienen ustedes para hacer. Eso le iba a decir que preguntaron ahí cuánto tiempo disponía. ¿Verdad? Sí, de aquí a que termine el periodo, compañeros. Por eso les dejé ahí tiempito. Sí, creo que mejor los dejamos trabajando para ver que el tiempo que ellos se tomen para responder las preguntas, ¿verdad? Muy bien. Francisco. ¿Ya vieron que estaba fácil? A ver los demás cómo van. Listo, listo.